Gloria al Señor de los ejércitos, mis hermanos. Pues bien decía la hermanita que hoy vamos a estudiar, hoy es viernes del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar el capítulo 4, mi hermano. Yo siento, mi hermano, que entre más va pasando, vamos avanzando más en el libro de los Hechos, las cosas se empiezan a poner cada vez mejor. Digo, a los que nos gusta escuchar la palabra, mi hermano, es como cuando en el mundo veíamos una serie, veíamos un programa de TV, veíamos las telenovelas y decías, híjoles, ya no supe si lo mataron o no lo mataron, ya no supe si esto o lo otro, y te quedabas con eso y ya querías que llegara el siguiente día para ver qué pasaba. En el caso de nosotros los cristianos, así estamos cuando hay una serie, y más cuando vamos capítulo por capítulo. Estuvo buenísima la predicación de la semana pasada. ¿Qué vendrá para la otra? Y hoy toca, mi hermano, el capítulo de hoy tiene como subtítulo en Reina Valera: Pedro y Juan ante el concilio. El Señor Jesucristo había predicado y había prometido, mi hermano, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que iba a venir el Espíritu Santo, que nos iba a dar, que no nos iba a dar, mejor dicho. Entonces, hoy te llamo, hermano, a que reflexiones y te preguntes cómo sería la vida de Pedro y de Juan, que son de los que he hablado hasta el momento, haciendo más como protagonistas. ¿Cómo serían sus vidas? ¿Cómo hubieran enfrentado las cosas que hemos estado estudiando sin el Espíritu Santo? ¿Cómo serían sus vidas? ¿Qué hubiera pasado, mi hermano, cuando ellos hubieran tenido que elegir al sucesor de Judas? ¿Realmente les hubiera venido eso a la mente? Yo a veces pienso que no, que dijeran, bueno, pues ya uno menos, ya, pero todavía seguimos siendo 11. Si el mismo Espíritu Santo no les hubiera puesto en sus corazones la esperanza de que iba a venir, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor ya se hubieran desesperado y hubieran dicho, pues ya fracasó la obra, ya se fue el maestro, lo mataron, lo crucificaron. ¿Qué nos esperamos nosotros? Sin Él no somos nada. Pero ahora sí que el Señor tenía todo ya planeado, es parte de su divino plan. Pero ¿cómo hubiera sido eso sin el Espíritu Santo? No se hubieran aparecido esas lenguas como de fuego, no hubiera pasado ese milagro ni nada de eso. ¿Cómo hubiera sido, me pregunto yo, el primer discurso de Pedro sin el Espíritu Santo? Yo creo que ni siquiera hubiera sabido qué decirles, ¿no? Entonces, tantas cosas que podemos suponer, mi hermano. ¿Cómo hubiera sido las palabras de Pedro al cojo de la hermosa? Yo creo que también ni siquiera se le hubiera ocurrido decirle eso, porque al final de cuentas fue influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo hubiera sido el discurso del pórtico de Salomón? ¿Cómo hubiera actuado Pedro? A ver a los gentiles, no, me van a apedrear si les empiezo a hablar mal de sus dioses, si les empiezo a decir que aquí lo único mero es Jesucristo de Nazaret. Entonces aquí hay otra parte que también, mi hermano, es como controversial, porque te acuerdas que en el pórtico de Salomón habíamos dicho que era un pórtico como un pasillo donde pues ahí podían escuchar los gentiles, los que no pertenecían a los judíos. Entonces, ¿qué pasó, mi hermano? Lo vamos a ver ahorita. Pero aún hay algo más. ¿Por qué no te pones de pie? Leemos el versículo 1, y después tomas tu asiento. Reina Valera dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Gloria a Dios. Ahora sí, abróchate los cinturones porque vamos a viajar a esos tiempos, mi hermano. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente. ¿Te acuerdas que estaban en el pórtico de Salomón y que ya había, pues, entre judíos, también había gentiles? Cuando llegaron los sacerdotes, siempre falta un chismoso que intenta estropear, fíjate lo que estoy diciendo, intenta estropear la obra de Dios. Cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea que eso traducido a esos tiempos como que llegaron los meros, los que tenían autoridad. Fíjate qué tanta autoridad.
tenían ellos. Pero antes de ir a qué autoridad tenían ellos, yo te quiero preguntar, ¿tú sabes quiénes eran los saduceos? Porque aquí dice, Reina Valera dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bueno, en ese tiempo, mi hermano, había dos grupos religiosos que eran los más influyentes. Eran los fariseos y los saduceos. Dentro de lo que era el templo, la iglesia de Dios, estaban esos dos grupos. Pero es curioso que ellos tenían una riña entre sí. Cualquier semejanza con estos tiempos es mera coincidencia. ¿Qué es lo que hay en estos tiempos, mi hermano? ¿Cuántos tipos de cristianos hay? Cristianos presbiterianos, cristianos bautistas, cristianos evangélicos, pentecostés, cristianos pentecostales, cristianos de la Reforma, bautistas reformados, y tantas denominaciones que han salido en nuestros tiempos, que a final de cuentas, ¿te imaginas, mi hermano, qué pasaría si todos nos reuniéramos en el mismo templo? ¿Qué pasaría, mi hermano? Un dícese y dícese, diría, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no, yo no estoy de acuerdo con aquello, no, es que a mí no me gusta esto, no, es que a mí no me gusta aquello, y sería un todos contra todos. Bueno, mi hermano, en el templo en esos tiempos pasaba algo similar entre fariseos y saduceos. ¿Sabes cuál era la principal característica que tenían ellos, ahora sí que en discordia? Vamos a seguir leyendo. Dice entonces, te lo voy a seguir leyendo en lo que es la Biblia, Dios habla hoy. Entonces, los fariseos eran un grupo religioso, los saduceos eran otro grupo religioso. Tenían algo, bueno, no tenían esto en común, concordaban en muchas cosas, amor por las cosas de Dios, tenían ahora sí que al mismo Dios, seguían al mismo Dios, pero eran tan diferentes de repente. Entonces aquí hay un problema que estaba pasando con lo que Pedro estaba predicando. ¿Qué era eso que Pedro estaba predicando? Dice el versículo 2 en la traducción Dios habla hoy. Dice, estaban enojados, ¿quiénes? Los saduceos y los otros, los líderes. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente. ¿Por qué deberían estar enojados si Pedro y Juan enseñaban a la gente? Porque también hay que ver qué es lo que estaban enseñando. Entonces, no es el problema que ellos estaban enseñando, el problema es qué estaban enseñando. Dice esta versión, me gustó esta versión porque fíjate cómo lo... Tú síguelo en Reina Valera, pero escucha lo que te voy a decir, lo que va a decir esta versión. Enseñaban a la gente, había un problema por enseñar. ¿Qué estaban enseñando? Y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Tú crees que haya cristianos que no crean en la resurrección de Jesús? ¿Tú crees que hayan cristianos que no crean que Cristo es la prueba y la demostración de la resurrección? Pues déjame te digo que no, porque si ellos no creen en eso, entonces no son cristianos. Aunque ellos se autodenominen cristianos, el cristiano cree en las palabras y la obra de Jesús. Y si ellos no creen, entonces no son cristianos. Decíamos la vez pasada, en la prédica pasada, en la enseñanza pasada, que esto es doctrina primaria, esto es doctrina básica, esto no se puede mover. Si alguien no cree estas palabras, no es nuestro hermano y no deberíamos de llamarlo nuestro hermano. Bueno, mi hermano, en esos tiempos pasaba algo así. Los fariseos sí creían en la resurrección,
Pero el problema, fíjate que dice aquí que los saduceos, no eran los fariseos. La Biblia hace énfasis a los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Por eso es que ellos estaban enojados. O sea, no estaban tan enojados tanto que hablaran de Jesús. A final de cuentas, ellos sabían que ellos lo habían crucificado. Estaban enojados que le atribuían a Jesús algo que ellos decían que no existía, como la resurrección. Tanto, ¿te acuerdas que te mencioné al principio que estaban ahí con los que tenían la autoridad? Bueno, fíjate la autoridad que tenían. Versículo 3. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Fíjate que tanta autoridad tenía en esos tiempos la iglesia, mi hermano. ¿Los metieron a dónde? ¿Qué es la cárcel, mi hermano? Es un lugar donde estás privado de tu libertad. Usualmente, porque debería ser así, pero lamentablemente no siempre es así. La cárcel es un lugar donde van aquellos que rompieron reglas, que pisotearon mandamientos, leyes, estatutos, que hicieron fechorías y como pago los privan de su libertad. ¿Cuál era el delito de Pedro y de Juan? Predicar aquello que se les había encomendado. Hablar de aquello de lo que ellos habían sido testigos. ¿Será ese de verdad un delito? Pero ese es el mundo en el que vivimos, mi hermano. Mundo de injusticias. Dice la misma escritura que a lo malo lo verán como bueno y a lo bueno lo verán como malo. Ya estamos en esos tiempos, mi hermano. Al blanco lo van a ver negro y al negro lo van a ver blanco. Entonces, eso ya pasaba desde aquellos tiempos, mi hermano. Bueno, la cosa es que metieron a Juan y a Pedro por andar enseñando acerca de la resurrección y cumplir el mandato. ¿Qué decíamos ahorita? No, es que no confundan. Yo respeto sus creencias, pero no confundan eso con lo otro. No confunda la ley de Dios con la ley de la tierra, la ley del mundo. No, porque al final de cuentas por ahí vamos. Entonces dice, versículo 4: pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, Entonces, ¿qué era por qué estaban enojados los saduceos y la guardia del templo? Porque habían predicado. ¿Pero qué predicaban? Algo tan poderoso que había repercutido, hecho efecto, transformado, había tocado a 5,000 hombres. No sabemos cuántas mujeres, cuántos niños haya habido mal. Lo que quiere decir que a lo mejor eran 6,000, tal vez 7,000, tal vez 8,000, no lo sé. ¿Qué representaba eso? Una amenaza para ellos. Cierta denominación popular, cierta iglesia popular en estos tiempos, así mantiene al pueblo, predicándoles cosas que les endulzan sus oídos, que les ayuda a anestesiar su alma a pesar de la vida pecaminosa que puedan llevar. Y les dan inclusive indulgencias, o sea que compran favores de Dios según ellos. ¿Y qué pasa con esa iglesia? Está dormida, peor que dormida, está muerta. La tienen entretenida. Pero ¿qué pasa cuando de repente se empieza a exponer la verdad? Pasa exactamente lo mismo. No, nosotros no creemos en eso que están predicando, porque no es de esa manera, es como nosotros decimos, es de esta otra manera. Y empieza la rivalidad. Y sabemos que uno de los más grandes poderes en este mundo es el Vaticano. Es lo que representa el Vaticano, y que el Vaticano, vaya que es rico y vaya que tiene poder y autoridad. Decía yo a manera de broma, vas a ver que cuando acabe el mundial va a ganar Argentina.
Y yo lo dije así nada más por decirlo, porque yo dije, ¿de dónde es el Papa? Es de Argentina. A mí no se me haría raro que con todo el poder que él tiene dijera, quiero que gane Argentina. Empezó mal, muy mal, pero de repente de la nada se levantó y ganó. Digo, no me consta, pero tampoco se me haría raro dentro de todo lo que Dios sabe que haya sido una de las causas. Bueno, mi hermano, pues así es de influyente el enemigo. Capaz que de meternos a la cárcel si así se lo propone. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con nosotros, mi hermano? ¿Te acuerdas que empezamos mencionando qué pasaría con Pedro y con Juan si no hubieran recibido al Espíritu Santo? ¿Cómo serían sus posturas sin el Espíritu Santo? ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran predicado en un momento sin el Espíritu Santo? Esto se pone cada vez más bueno. Continuemos, mi hermano. Dice entonces el versículo 5. Vamos, eran como 5,000, Versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los maestros de la ley. O sea que todos los meros se juntaron a ese día con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Allí estaban también el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Tú sabías que Anás y Caifás eran parientes? ¿Cuál era su parentesco? Era su yerno. Exactamente. Anás era el yerno de Caifás. Sí. Y es interesante, o sea, dentro de la iglesia, fíjate cómo pueden afectar para bien o para mal los parentescos. El sumo sacerdote era Caifás, pero Anás, su suegro, por ser más viejo, yo creo, era el que seguía gobernando todo, seguía como que influyendo en todo. Entonces dice, estaban Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Amén. No recuerdo quién fue por ahí, creo que fue la hermanita Graciela. En estos tiempos se siguen heredando los ministerios, los cargos. Yo he visto, mi hermano, en estos tiempos de la pandemia, lamentablemente, muchos de los hermanos pastores de la iglesia pentecostal fallecieron. Yo supe de varios. Los llegué a tener el domingo predicando y de repente ya la siguiente semana que había fallecido el hermano que estaba predicando. Entonces, el punto que voy, mi hermano, es que muchos de ellos, sus hijos, no estaban tan bien en las cosas de Dios. No estaban tan firmes como sus padres. Su padre, siervos de Dios, dentro de lo que ellos podían, entendían y ahora sí que podían hacer, hacían todo por la obra de Dios, pero sus hijos no. ¿Pero qué crees que de repente sus hijos reclamaron el pastorado de sus papás y la iglesia les dio el pastorado? Y yo sé de varios que yo los escucho hablar y yo digo, ese hermano no es lleno del Espíritu Santo, será muy hijo de pastor, pero todavía le falta mucho para llegar a ocupar ese puesto. Muchos decidieron tomar el reto, gloria a Dios, como reto, como viéndolo de una manera humana, gloria a Dios, pero las cosas de Dios son diferentes, mi hermano. Son diferentes, diferentísimas, diría yo. Pero fíjate cómo desde esos tiempos ya pasaba eso. Los parentescos influían. Voy a poner a mi compadre que esté en la alabanza. Voy a poner a mi mero amigo, a mi vecino, que sea el X cargo. Y yo, este lo estimo mucho, este va a ser el copastor. Y es por eso, mi hermano, no tanto que Dios los haya puesto. Por eso pasan a veces las cosas que pasan en las iglesias. Que estudiamos al principio del libro de los Hechos, que tenían que tener cierto testimonio, donde tuvieron que haber sufrido, porque es la única manera de que nos conste y podamos valorar lo que estamos recibiendo, el Espíritu Santo, las cosas de Dios, el ministerio de Dios. Y los que no han sufrido en el ministerio, se les hace fácil lo que sea, darles lo que sea. Entonces, ir o no ir, hacer o no hacer,
y tantas cosas. Pero cuando tú sufres por algo, se valora, exactamente. La Biblia que tú traes en tus manos, un día cuando terminemos el libro de los Hechos, mi hermano, estudiaremos acerca de los reformadores. Es un tema interesantísimo que nos va a ayudar a valorar, primero por Dios y segundo por aquellos que murieron por ese libro que tú traes en tus manos. Cuando tú sepas qué pasó para que ese libro esté en tus manos, vas a ver que le vas a agarrar amor a la palabra de Dios y a valorarla mucho, mucho más. Entonces dice que ahí estaban todos, mi hermano. Versículo 7 dice: ordenaron que les llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos, les preguntaron. Pregúntame, hermano, antes de seguir, ¿cómo hubiera sido la postura de Juan y de Pedro al estar frente a los meros líderes, a las autoridades que sabían que los podían inclusive mandar a ejecutar? Porque ya había corrupción, ya había pasado la corrupción, la distorsión con el maestro, de que lo acusaron de algo que él no hizo y lo crucificaron cuando no debía haber sido crucificado. ¿Qué te podías esperar en esos tiempos? Exactamente lo mismo. ¿Cuál hubiera sido la postura? O sea, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en una persona que aún sabiendo que estás en un mundo corrupto, corrompido más no poder, tienes que seguir predicando la verdad? Porque si no predicas la verdad, estás traicionando al maestro. Y la verdad, mi hermano, muchas veces te va a meter directito a la cárcel. Pero con el Espíritu Santo habrá un propósito, como a lo largo del que veremos en el libro de los Hechos, y como vamos a ver ahorita, aún en la cárcel hay un propósito de parte de Dios. Y es bien, pero esto es hermoso, mi hermano, para agarrar aliento, tomar aliento. ¿Con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? ¿A qué se refería, mi hermano, cuando decía estas cosas? A la sanación del cielo. ¿Y? Esa es una de ellas, pero ¿cuál es la otra? Exactamente. Estaban predicando. Más que la sanidad, era la predicación lo que ellos estaban reclamando. ¿Por qué? Porque todos se lo estaban adjudicando ¿a quién? A Jesucristo. Eso es lo que entonces les iba a echar a perder todos sus planes, les derribaba todos sus estatutos tan simples y humanos que ellos habían levantado. Mismo Cristo, desde que estaba presente aquí en la tierra, les decía eso. ¿Por qué? Hipócritas, fariseos hipócritas, raza de víboras, ¿por qué hablan de que te quieren limpiar y piensan que limpiando el vaso, con eso se van a limpiar el alma? Pero ellos lo pensaban así. Ellos le atribuían poder a eso. En estos días la iglesia cristiana de estos tiempos también le atribuye poder a tantas cosas, y a lo que se le debe de atribuir poder no se le atribuye. Entonces, eso pasaba desde esos tiempos, mi hermano, pero sigue pasando en estos tiempos. Solamente con el discernimiento podremos verlo. Entonces, ya sabemos entonces que les estaban diciendo que estas cosas, ¿quién les dio autoridad? ¿Para qué? Para hacer un milagro, para sanar a una persona que tenía una necesidad. ¿Y por quién les dio la autoridad para andar predicando de Jesucristo? De la resurrección. Primero, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Quién les dio autoridad para andar predicando esos disparates? No quiero imaginarme cómo a ese mismo tiempo empezaron ahora sí que a lidiar entre ellos, fariseos contra saduceos, porque los fariseos de ese lado sí creían en la resurrección, pero los saduceos de este lado no creían en la resurrección. No, que ustedes no saben, aquí los meros chupocludos somos nosotros. No, ustedes que saben, a todos le atribuyen. Y la lucha, así como pasa en estos días. Todas las iglesias está la verdad, todos tienen la verdad. Que esto sí, esto no. Y todos ponen esto me gusta y esto no me gusta. Pero las verdaderas cosas y la espada, enterrársela a cada uno, eso no les gusta. Eso no lo hacen.
Entonces, eso era, mi hermano, lo que estaban preguntando y reclamando ellos. ¿A quién dice? ¿Quién les dio esa autoridad? ¿Te acuerdas que hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, en el versículo 23, que dice de esta manera? Te lo voy a leer, Reina Valera. Dice: cuando vino al templo, ¿quién? Jesús. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba. Fíjate, estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro y Juan eran obedientes, que Pedro y Juan intentaban parecerse a su maestro. Inclusive a Pedro le decían: tú andabas con el Nazareno, ¿verdad? No, pues como no, si hasta hablas igual. Tú eres aleluya, ¿verdad? No, ¿por qué dices eso? Pues nada más estás gloria a Dios, aleluya, amén. No has dicho groserías, no has maldecido. Oh, gloria a Dios, si dicen eso de nosotros, mi hermano. Dice entonces: y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Los judíos tienen una costumbre mucho de que ellos contestan con otra pregunta, y Jesús les contesta con otra pregunta. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué curioso. Estamos hablando del bautismo y fíjate lo que dice aquí. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Te acuerdas que te dije? No confunda, no, es que yo respeto mucho sus creencias, hermano Pedrito, don Jorge, don Patricio. Yo respeto mucho sus creencias, pero lo del mundo al mundo y lo de Dios a Dios. Y es verdad, así está escrito: al César lo del César y a Dios lo de Dios. Pero volvemos a lo mismo: en todo y por sobre todo está nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿qué? Escucharemos muchas veces decir eso: no, pues es que las leyes de aquí son diferentes a las leyes de Dios. Pero si mi Dios no hubiera dicho que la ley se hiciera y se concretara de esa manera y se aprobara, no se hubiera hecho esa ley. Porque adentro, por encima de las leyes de hoy, de estos días, de este mundo, están las leyes de Dios. Aunque no lo quieran aceptar y me meten a la cárcel. Entonces, del cielo de los hombres. Entonces, yo respeto mucho sus creencias, pero una cosa y otra cosa es otra cosa. Y más cuando son duros de corazón, son enojones, altivos, de dura cerviz. Pero bueno, esa es la pregunta que estaba, y le estaban, así como le preguntaron quiénes, los mismos saduceos y fariseos le estaban preguntando al maestro, ahora están ahí sus discípulos. Entonces, ¿te acuerdas que decíamos que llegó el momento de que los alumnos iban a poner todo en práctica, todo lo que aprendieron? Pues aquí está ya esto mero. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad ustedes han hecho estas cosas? ¿Con qué autoridad levantaron a ese? Primero, yo creo que al preguntar, levantaron a ese cojo, se preguntaron cómo lo hicieron para también hacerlo nosotros. ¿Te acuerdas de Simón el mago? Sí. Dame de eso para que yo también lo pueda hacer. Yo creo que muy dentro de ellos, tal vez, ellos tenían eso. Hay que preguntarles para saber cómo lo hicimos. Pero cuando ellos iban a contestar con qué autoridad y cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, yo creo que todo se les vino abajo. Y más que llenarse como de que yo también quiero de eso, se enojaron. Porque la escritura dice que se enojaron. Pedro, en su carne, les contestó. A Pedro, lo primero que le vino a la mente, les contestó. ¿Qué dice la escritura? ¿Dice de esa manera, mi hermano? No. ¿Cómo dice Reina Valera? Lleno del Espíritu Santo. Exactamente, basta. Así, con eso basta y sobra. ¿Pedro qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hubiera sido su postura de Pedro si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, mi hermano? ¿Cómo sería nuestra postura cómo es nuestra postura o cómo va a ser nuestra postura si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo? Ahora, juego de palabras, hermano, vuelvo a lo mismo. No es lo mismo haber sido
lleno del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es que fuiste lleno del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó? ¿Te seguiste llenando del Espíritu Santo? ¿O nada más te llenaste, te vaciaste y ya está? Eso repercute en tu manera de ser. Si tú eres un cristiano que vienes a la iglesia pero sigues hablando groserías, no te estás llenando del Espíritu Santo. A lo mejor ni lleno del Espíritu Santo eres. Si te enojas con facilidad, hermano, ahí está sucediendo algo. Si tienes problemas y dices, es que bueno, las cosas del mundo al mundo y las de Dios a Dios, tal vez algo esté pasando. Porque Cristo tenía un contexto en el que dijo, dad al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ¿quién es el único que hace ese tipo de cosas y las mete aquí, las pone allá? Solamente hay uno que hace todo eso, tergiversa la escritura y la usa a su manera. Ese es Satanás. Lo hizo en Mateo 4 cuando fue a tentar al maestro. ¿Qué pasa cuando alguien malinterpreta, o más bien usa un versículo a diestra y a siniestra como se le pega a su gana? Está siendo influenciado por Satanás. Aunque esté parado detrás del púlpito, aunque lance unas oraciones que parezcan que son bien espirituales, aunque sea lo que sea, no es así. La mejor manera y la mejor prueba de que nosotros somos o nos estamos intentando parecer al maestro es precisamente que hablemos como él, pensemos como él, sintamos como él. No somos perfectos como el maestro, pero se empieza a ver que lo intentamos hacer. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, eso lo podríamos traducir. Pedro con el poder de Dios, Pedro ya con la promesa, Pedro fortalecido, Pedro lleno de valentía, convencido de lo que iba a decir, les contestó. Eso es una profecía cumplida, mi hermano. ¿Cómo podemos ver eso? Ahí mismo en Mateo, mira, vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 17 y 20, al 20, perdón. Fíjate cuál es la profecía que Jesucristo estaba advirtiendo. Aunque en esos momentos Pedro pues lo escuchaba, muchas veces nosotros, mi hermano, aquí vamos a estar presentes nada más de cuerpo, pero nuestra mente puede estar en otro lugar. Pero si nosotros estamos aquí de cuerpo y mente y corazón presentes, en el momento indicado vamos a recordar esto de esta misma manera. Versículo 17: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios en sus sinagogas, y en sus sinagogas os azotarán. Aquí la profecía que Cristo había dicho acerca de sus discípulos y que también nos está diciendo a nosotros, porque también podemos llegar a pasar eso, estaba por cumplirse. Aquí está el cumplimiento, mi hermano. Jefes del pueblo y ancianos, ustedes nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo. ¿Por qué hablamos de cuestionar el bien? Pero así está, mi hermano, el mundo de hoy. Para saber de qué manera ha sido sanado. Eso sí me lo hubiera preguntado yo. ¿Cómo le hicieron? Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en nombre de Jesucristo de Nazaret. Fíjate y nota algo, mi hermano, nota la seguridad con la que está hablando Pedro. No está titubeando, no está tartamudeando, no está dando como que la vuelta, dándole rodeos a la respuesta, está siendo claro y al punto. Ustedes se están preguntando que cómo le hicimos y en qué autoridad nosotros, con qué autoridad hicimos el milagro que se acaba de hacer, y ellos lo explican de una manera bien breve y yendo al grano para no condenarse ellos, adjudicándose la gloria, dándole la gloria todo el momento a Dios. Por eso cuando alguien le empieza a robar la gloria a Dios, hay un problema en él, hay un problema en ella, porque no es doctrina de los apóstoles adjudicarse tantas cosas.
que el saco ungido, que el agua, casi el agua bendita también, el agua del Jordán ungida, y tantas cosas que se adjudican, el chicle bendito, el aceite, la escoba santa y tantas tonterías que se han metido en estos días. Entonces, tantas cosas que cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a sentir solamente una cosa: vergüenza. Y vamos a ver, Señor, todo eso pasa porque no siguen a tu Espíritu Santo, porque no obedecen a tu Espíritu Santo, porque no hacen lo que el Espíritu Santo dice. Más allá, porque no está con ellos el Espíritu Santo. Entonces dice: declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí, el cojo de la hermosa, delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Amén. ¿Te acuerdas que los llevaron ahí los saduceos porque estaban hablando de la resurrección y ellos no creían en la resurrección? Pues aquí lo vuelven a declarar con valentía y con firmeza. El nombre que no podían escuchar, Jesucristo, lo vuelven a declarar y con toda firmeza, sin miedo, nada de que sin miedo al éxito, no, sin miedo a las consecuencias. Ellos dicen: Jesucristo de Nazaret. Declaramos que todo lo que acaba de pasar es por fuerza y poder de a quien ustedes crucificaron y que ahora ya resucitó, Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, la Escritura me hace hacer esta pregunta: ¿tenemos ese mismo valor para declarar este tipo de mensajes delante de quien sea? Sabiendo inclusive que ya les podamos estar viendo las piedras para apedrearnos, cables, palos, no lo sé, tantas cosas, para más esperando el momento de que digamos y puedan entonces, ¿qué era lo que estaban esperando del maestro? ¿Qué es lo que estaban esperando de los apóstoles? Que dijeran una cosa altisonante según ellos. ¿Para qué? Para aprovecharlo, ponerlo de pretexto y entonces cumplir su malévolo plan. Pero eso lo provocaron. Pues no creo que lo haya provocado el Espíritu Santo, porque al final de cuentas, acuérdese que estamos hablando del milagro. Eso no lo provocaron. Me refiero a que ellos mismos en su confusión creyeron tener la razón y por eso Dios permitió que lo llevaran a crucifixión cuando él hablaba verdad. Podría ser, pero bueno, vamos a enfocarnos en el tema del cojo. Entonces, fíjate las siguientes palabras que a mí se me hacen palabras poderosísimas, que solamente un valiente, como de los que habla el Evangelio, los evangelios que dicen: el cielo hace presión. Esta frase me gusta, un hermano así lo dijo: el cielo hace presión y solamente los valientes lo van a arrebatar. Solamente los valientes lo van a arrebatar. Porque ahorita nosotros no hemos sido probados con nada. Y ahora te pregunto, ¿te has quejado alguna vez? Yo sí, muchas veces me he quejado que esto, me he quejado que aquello. Mira, las bancas puede ser una causa de queja, no vienen. O mira esto. O sea, podemos quejarnos de tantas cosas. Podemos quejarnos de que no hacen caso cuando les hablamos la palabra. Queja es queja, mi hermano. Entonces, pero qué palabras de poder. Ahora fíjate, todavía mucho más que declararlo, dice el versículo 11: este Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron. ¿Qué quiere decir con eso? Que ustedes que se creen saber, en realidad no saben. Porque si ustedes fueran buenos constructores, sabrían cuál es el mejor tipo de piedra y la mejor piedra para construir. ¿Cuál era esa piedra?
No, ¿cuál dije? No, ¿quién? ¿Cuál era esa piedra? La piedra angular. ¿Cuál es la piedra? Así lo dice, pero ¿cuál es esa piedra angular? Señor Jesús. ¿Qué? Señor Jesús de Nazaret. No, ¿quién? ¿Cuál es la piedra? Escuchemos la pregunta, ¿cuál es la piedra? Porque dice aquí, mira cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. ¿Cuál es la piedra principal? No quién. ¿Cuál es la piedra principal de la construcción? La cabeza de La primera. El cimiento, no se les olvide. Porque dice que si nosotros construimos sobre la roca, vendrán aires, vendrá esto, vendrá lo otro, y se moverá así como que, pero no va a caer. ¿Quién es el cimiento? Esa es la piedra más fuerte, el cimiento, el que sostiene todo. Entonces, ahora hablando de quién es, pues ya sabemos que es el Señor Jesucristo, pero hablando de cuál es el cimiento. Entonces, es el versículo 12. Aquí uno. Ahí está, ya escrito. Versículo 12. Fíjate, esta afirmación es poderosa. Para hacer una afirmación como esta, aquí mi hermano, tenemos que estar preparados, para presentar defensa de aquellos que demandan todo tipo de cuestiones y respuestas acerca del Evangelio. Fíjate que dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado a otra persona por la cual podamos salvarnos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué otro Dios de otra religión dijo algo parecido? ¿La Virgen de Guadalupe? ¿San Juditas? ¿San Martín Caballero? ¿Alá? ¿Buda? Ni uno. Dijo ni siquiera algo parecido. Solamente el Señor Jesucristo lo dijo y lo volvieron a repetir sus discípulos, que somos nosotros. También tenemos que hablar esas cosas, pero ¿qué va a pasar si no tenemos el Espíritu Santo? Erraremos. Vamos a andar con miedo. No, lo podemos decir, pero ¿te has dado cuenta que a veces podrías tú escuchar como que la palabra de alguno de los... ¿Has escuchado alguna vez alguna predicación que en realidad es buena, pero no trae autoridad de quien la está hablando? Que tú dices, algo le falta, no lo sé, pero tú vas a tu apuntes, que apuntas versículos que se predicaron y dices, sí, está bien cuadrado todo eso, pero como que algo faltó. A veces es eso, mi hermano, la llenura del Espíritu Santo. A veces son palabras que suenen huecas, que suenan a que pues nada como eso. ¿Quién les dio la autoridad? Pues ahí está en la Biblia. Y siempre como que te quieren liberar de eso. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor Jesucristo. No me acuerdo en qué parte, pero cuando tú dices, lo dijo el Señor, lo dijo el apóstol Pedro, de ahí se va. ¿Quién? Se le preguntaban a Pedro, ¿quién lo dijo Pedro? ¿Cuántos, mis hermanos, de los predicadores de hoy, de los pastores de hoy, de los líderes en todo tipo de ministerio, que estuvieran en una situación como esa, tendrían los pantalones para sostener las palabras del maestro? No todos, mi hermano. A través de los años ha habido excelentísimos predicadores, más en el tiempo de la Reforma, que sellaron su testimonio con sangre. Con su propia vida, mi hermano. Los mismos apóstoles. ¿Cómo sellaron su testimonio? ¿Acaso dijeron, le hicieron manita de puerco y nada, ya, me doy, mira, está bien, ya no voy a predicar? Pero así pasa con nosotros. Nos da tos, ya no queremos venir.
No lo queremos cantar porque nos lastimamos la garganta. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acuérdese, pastor. El Dios grande ya no es grande, ya no es tan grande. El Dios todopoderoso ya no es todopoderoso, está limitado. Lo limitamos. ¿Te das cuenta de estas palabras, el peso de estas palabras, mi hermano? Que pueden transformar una vida, pueden cambiarle el rumbo a una vida para bien. ¿Y cómo suenan en la boca de alguien que solamente las lee? Llega alguien y le lee, esto está bonito. Ah, mira, aquí dice, en ninguno otro haya salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estaba escuchando un mensaje acerca de los trinitarios y los unicitarios. Siguen debatiendo muchos. No, es que en el nombre del Padre, no, es que en el nombre de Jesús. Pero versículos como este empiezan a clarificar todo, mi hermano. Porque no hay otro nombre, no dice nombres, otro nombre dado a los, bajo el cielo, dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Ahora, en aquellos tiempos, ¿te acuerdas que te dije yo que cuando se mencionó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se había mencionado? Jesús lo estaba diciendo a los apóstoles, pero era ahora sí que los judíos, a todos aquellos que no conocían pues nada, a los mundanos, a los gentiles. Pues llegó un momento cuando eran solamente a judíos. ¿Quiénes estaban ahí? Los judíos, escuchando a Pedro. ¿Y qué decía? Se compugieron. ¿Y qué les dijo? Sí, ¿y ahora qué debemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo suena la manera en la que lo dije si yo lo dijera? Pues es que dicen que se arrepientan, que nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, que nos bauticemos. Como lo acabo de decir, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Con esa convicción, como de que tú ya lo tienes, como que te consta que es verdad. Ahora, no vamos a descartar totalmente la Trinidad, mi hermano. No es el tema, pero tampoco estamos hablando del poder que está, porque está diciendo que en ese nombre Dios le dio toda la potestad para que no haya otro nombre más que el nombre de Jesús, para que podamos, aquí dice ¿qué? Para poder salvarnos. Amén. Pero también está la otra parte, no nos vayamos a los extremos. Alguien que dice que la Trinidad no existe, no, también esa es una herejía, mi hermano. Yo puedo ver a través de toda la Biblia, a través de todas las cartas, cuando llega Pablo y dice, al Dios Todopoderoso y Padre de Jesucristo, y yo no voy a negar lo que está escrito, no me voy a meter en problemas nada más porque mi denominación dice que yo tengo que predicar esto. Pero las cosas como son, aquí está diciendo que solamente en un hombre se deberían de bautizar, porque ya pasó lo otro. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas que estábamos diciendo que estaban en el pórtico de Salomón y que ahí no estaban solamente judíos, sino que también había gentiles? Se les está diciendo que ese es el nombre. Ahora aquí había de todo tipo, porque los que se convirtieron no solamente eran judíos, los que creyeron no solamente eran gentiles, había de los dos mezclados. ¿Por qué Dios entonces permitiría que se predicara a los dos? Esto mismo. No. A ver, Pedro, te estás equivocando. No, mira, aquí hay gentiles. Esto los jalas para acá y les dices que esos tienen que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque no conocen nada. Y a los judíos, jálalos para acá porque ellos tienen que bautizarse en nombre de Jesús porque es a quien no conocen. Conocen al Padre, al Espíritu, pero no lo conocen a Él. O simplemente podríamos decir es que Pedro se le chispoteó ahí. No, mi hermano. Si alguien estaban seguros de lo que está escrito aquí, esos eran los apóstoles. ¿Qué decíamos? Que la Biblia es inspirada ¿por quién? El Espíritu Santo. Por Dios, por el Espíritu Santo. Hombres como tú y como yo, pero inspirados por el Espíritu Santo, por el mismo Dios. Tan solo cuando estamos diciendo ese juego de palabras, Espíritu Santo y Dios, no podemos negar la Trinidad, mi hermano, y adjudicarla a lo que está diciendo aquí. Aquí es otra cosa totalmente diferente. Entonces acomodemos y agrupemos lo que es
De eso lo dejamos ahí. Lo que es aquí acerca de un hombre que la Escritura nos está diciendo, yo lo veo muy clarito, mi hermano. Yo creo que no hay que ir ni al idioma original ni a muchas versiones. Este Jesús, Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay algo ahí que no se pueda entender, mi hermano? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué decía la hermana que era denuedo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubieran hablado esas palabras Pedro y Juan si no hubieran tenido el Espíritu Santo? Hubieran sonado tal vez huecas. Estos están locos. Por si decían que estaban locos. Ahora, sin la ayuda del Espíritu Santo, híjole, yo no quiero imaginarme, mi hermano. Si de por sí ya los habían metido a la cárcel, yo no sé si existiría el psiquiátrico en esos tiempos, pero yo creo que para allá iban que chutaban. Entonces, cuando las autoridades vieron la valentía con la que Pedro y Juan hablaban y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Cuál era una característica, está diciendo la Escritura aquí, del Señor Jesucristo? Que era valiente, que Él hablaba la verdad como lo que era, la verdad, que no imponía la verdad. La verdad hace su tarea, su trabajo por sí solito. A veces somos nosotros los que no dejamos que la verdad obre en nosotros. Pero la verdad es poderosa. En boca de un lleno del Espíritu Santo, de una persona que tiene fe, de un cristiano, de a de veras, la palabra es poderosa. Amén. Gloria al Señor de los ejércitos. Entonces, cuando dice aquí la Escritura, mi hermano, hay que aclarar esto, yéndonos un poquito más como que profundizando. Cuando dice que eran hombres ¿cómo dice aquí Reina Valera? Sin letras y del vulgo. La Biblia Dios habla hoy, lo traduce como que eran hombres sin estudio, sin cultura. Cuando se refiere a que eran sin letras o se refiere a sin estudio, no quiere decir que no hayan ido a la escuela, sino se refiere de que no habían tomado estudios con los rabinos. O sea, dentro de lo que era la Torá, dentro de lo que era el Antiguo Testamento, el Pentateuco, todo eso que ellos estudiaban en ese tiempo, ellos no habían recibido estudios de eso. Se refiere exactamente a eso, no que no hayan ido a la escuela. Entonces hay que aclarar eso, porque de repente yo pensaba que se refería a que no habían ido a la escuela, literal, que no sabían leer ni escribir, pero no, se está refiriendo a de que no habían tomado estudios bíblicos, que no habían tomado clases con los rabinos. Entonces, pero fíjate qué bonito, se admiraron de tal manera. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con el Espíritu Santo hablamos diferente, sonamos diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Pero solos no podemos hacerlo, mi hermano. Peor que eso, nos pegan, yo creo que ahí mismo. Entonces dice, y se reconocieron que eran discípulos de Jesús. Ya desde ahí hay algo, mi hermano. Ellos dijeron que hablaban de Jesús y que los reconocieran como discípulos de Jesús. Quiere decir muchísimo. Que nosotros digamos que somos cristianos y que nos reconozcan, no, eso sí son cristianos. Eso quiere decir muchísimo. ¿Te imaginas un cristiano? Pues dice que es cristiano. Pues es que habla de Cristo, pero no se le ve. Pero fíjate cómo aquí están dando testimonio ellos mismos de que en verdad se les notaba que habían estado con Cristo, que eran discípulos de Cristo. Hablaban de Cristo y sus vidas, su manera de hablar, todo lo que ellos eran proyectaba como de que eran discípulos de Cristo. Además, el que había sido sanado ahí con ellos, estaba ahí con ellos,
y por eso no podían decir nada en contra. Ya sería el colmo. Va a ver Dios, cómo Dios acomoda las cosas de que no. Aquí se hace lo que yo dice y yo acomodé las cosas así y las cosas van a ser así. ¿Qué podían decir? Ya hubiera sido el colmo que dijeran que no es cierto. Pero en estos tiempos, mi hermano, hay muchos que sí se atreven a decir que no es cierto. Podrán ver el mismo milagro, pero dirán que fue un truco. Lamentablemente, mi hermano, sí, algunas veces que sí ha sido truco, y los trucos Dios con su luz admirable los ha sacado a relucir de muchos pastores. A mí me dicen, pues es que dicen que los curitas esto, que los padrecitos esto. ¿Y qué de los pastores? Le digo, no, también hay cola que los pisen, también hay cosas malas, corruptas, dentro de la iglesia, de la llamada iglesia cristiana evangélica. No, porque yo conocí un pastor y que, no sé, que me transió. Hay una persona que yo le hablo de Dios, siempre me dice eso. No, hay un pastor me transió, o que le di servicio a una pastora y anda gastándose 20,000 pesos en joyas, en esto y lo otro, pero le pesa darme 500, 800 pesos que le cobro por el servicio y esperarla. Cosas así me han platicado. ¿Y qué le digo, hermano? Me da vergüenza. No, es que quién sabe qué. Y le digo, sí, pero así como están los cristianos falsos, los de mentiritas, los de plástico, también estamos los que nos esforzamos. Déjame decirte que también habemos quienes nos esforzamos. Habemos quienes seguimos las enseñanzas de Jesús. Habemos quienes intentamos en todo momento parecernos más y más al Maestro, porque sí lo sabemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Contéstales así, mi hermano, y es cuando ya no saben qué decirte. Es que yo veo a Merengano, va a la iglesia, pero nada más yo lo he visto cuando está diciendo groserías, cuando usted no lo ve, cuando están echando sus caguamas allá, andan los pulques, tantísimos pecados. Sí, pero también habemos quienes intentamos santificarnos, quienes nos equivocamos, pero tenemos arrepentimiento y vamos con un corazón sincero a decirle, Señor, perdóname, porque me equivoqué, porque pequé delante de ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo, como decía el hijo pródigo. Pero Señor, perdóname, ayúdame, no a ser mejor, ayúdame a parecerme a Cristo. Ayúdame a ser mejor es muy poco, mi hermano. En el mundo eso es lo máximo, ser mejor y mejor cada día. Pero ser parecido a Cristo, eso cobra unos niveles muchísimo más por encima de solamente ser mejor. ¿Cuántos dicen amén? Además, el que había sido sanado estaba ahí con ellos y por eso no podían decir nada en contra. Entonces los mandaron salir de la reunión y se quedaron discutiendo unos con otros. Decían, ¿qué vamos a hacer ahora con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal milagrosa. Están aceptando que había pasado un milagro. Y ellos sabían perfectamente que si Dios no estaba con ellos, no podía haber milagros. Entonces dice, y no lo podemos negar. Versículo 17. Pero al fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca. ¿Por qué dicen eso? Porque ya habían habido los primeros 3,000, creo que eran 3,000, si mal no recuerdo, mi hermano, del primer discurso de Pedro, y ahora habían sido 5,000 hombres, más aparte mujeres y niños. Ya se habían dado cuenta que esto era algo poderoso, que ya estaba en la boca de todos, pero como se dice en este mundo, quieren tapar el sol con un dedo. ¿Podrán hacerlo? Dice, pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. Eso es muy recurrente a veces en el trabajo. No le vamos a decir que mientras tiene hora de trabajo no esté predicando. A mí me lo han dicho muchas veces. Yo te voy a contar de un trabajo, mi hermano, que así me pasó. Así rápido, yo le prediqué a todo el mundo que me prestaba, yo tenía oportunidad, yo nomás veía la manera, ¿cómo le voy a predicar a este? Se ve que es rudo, se ve que este es gruñón,
Pero Dios siempre me permitía detectar el momento para hablarle. Cuando ya de repente me levantaron un falso testimonio, Dios sabe que es un falso testimonio. Me levantaron un falso testimonio y de ahí se agarraron precisamente para sacarme. ¿Por qué? Porque aunque no era un lugar, una iglesia, aunque no era, simple y sencillamente son los territorios del enemigo. Y el enemigo nos va a sacar de donde él pueda sacarnos para que ya no sigamos, ¿qué? Predicando la verdad. Y provocándoles problemas, hablando de la palabra de Dios. Muchos pueden hablar de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová hablan la palabra de Dios. Pero cuando alguien sabe lo que está hablando, vive lo que está hablando, confía lo que está hablando, cree lo que está hablando, y aparte de eso, sabe del poder en nombre de quien lo está hablando, Satanás no tiene otra opción más que retirarse. Y si Dios permite que nosotros seamos sacados de ahí, un propósito ha de haber. Se acabó tu tiempo aquí, hijo, vete a otro lugar. Señor, ¿por qué salí de ahí? ¿Se acabó mi tiempo? Sí. Yo lo único que te puedo decir es de que Dios ya me había dicho que se había acabado mi tiempo ahí. Y si no me hubiera sacado, yo seguiría ahí. ¿Qué? Estancado. Temeroso. No, es que voy a hacer sin trabajo. No, es que voy a hacer eso. No, sé qué. Pero Dios me empezó a mostrar su gloria al punto de perfeccionar cosas, quitar temores, quitar muchas dudas en ti. ¿Para qué? Para que le deposites más la confianza en Él y que aprendas a depender de Él. A la semana me consiguió otro trabajo mucho mejor, mi hermano, pero también fui con un propósito que nada más duró un mes y yo lo sabía. El Señor me dijo, se acabó, te vas a ir a donde te voy a mandar. Y yo decía dentro de mí, me voy a todavía juntar un dinerito y entonces ya con eso te dije. Y yo ya habiendo tenido cierta experiencia dije, sí, Señor, ya entendí que cuando tú dices que ya no, se acabó. Que si tú cortaste relaciones, se cortó la relación. Que si tú cortaste trabajos, se cortaron los trabajos. Y que no tengo que andar volteando atrás viendo otra vez cómo está Sodoma y Gomorra ya, porque no sé que me convierta en estatua de sal como la esposa del Lot. Porque a veces somos así, estamos voltee y voltee, y estamos estancados, no podemos crecer, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan se hubieran quedado volteando atrás? Ya crucificaron al maestro. Ay, ya no está el maestro. Ay, el maestro decía esto. Ay, qué bonito el maestro aquello. Ay, que el otro. ¿Hubieran avanzado? No. Cualquiera que sea la circunstancia, agradezcamos a Dios, mi hermano. Que si ya no estamos ahí por equivocación nuestra o porque Dios así lo quiso, sea su nombre bendito. Digo, si queremos seguir creciendo. Si no queremos, si queremos estancarnos, mantengámonos ahí. Hay muchas veces que Dios te lleva a otros niveles, mi hermano. El apóstol Pedro y el apóstol Juan ya estaban en esos niveles que el Señor muchas veces le habló, pero que ellos ni siquiera captaron, como la profecía. Ellos pudieron dicho, nos van a echar a la cárcel. Bueno, pues quién sabe de qué está hablando el mal, pero qué bonito habla el maestro, habla palabra de Dios. Y ahí se les estaba cumpliendo. Se nos va a cumplir tal vez a muchos de nosotros. Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Cómo nos va a ir? Pero todo se empieza a poner mucho mejor, mi hermano, este capítulo. Hay ataques del enemigo, mi hermano. Poderoso es el nombre del Señor. Vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen en el nombre de Jesús a nadie. ¿Has escuchado alguna vez, vamos a cristianos evangélicos, otra denominación, la que tú te quieras, islámicos, hindús, budistas, satánicos, decir, vamos a amenazarlos para que no sigan hablando de la Virgencita de Guadalupe? No. Vamos a amenazarlos para que dejen de hablar de sacuditas. Vamos a amenazarlos para que dejen de hablar de la Santa Muerte. Vamos a amenazarlos para que dejen de hablar del Santo Niño de Atocha. No, mi hermano,
no se ha perseguido nada de eso, pero cuando se trata de un cristiano, ahora, pero de un cristiano de veras, el diablo va a decir, amenácenlo, intimídenlo, que le pase esto, pónganle el pie, levántenle fuerte testimonio y digan mentiras acerca de él para que se detenga, porque lo que él está hablando, él lo cree, él lo vive, él sabe lo que es eso, él sabe lo que tiene en su boca, en su corazón, en sus manos, y él nos puede hacer mucho daño. Pero si es un cristiano a medias tintas, un cristiano de plástico, sí. Papá diablo, mira, ese que está ahí está predicando la palabra, tiene una Biblia, ese no cree lo que está leyendo, déjalo ahí, él solito se hace bolas, él solito se engaña. Realmente es de esa manera. Si Pedro no hubiera tenido al Espíritu Santo, si Juan no hubiera tenido al Espíritu Santo, así será esa, déjalos que hablen, la gente ni les va a creer. Pero no, ya había visto el enemigo de nuestras almas que había algo que sí les estaba dando batalla y que les estaba robando mucho, pero mucho terreno. Vayan, amenácenlos para que dejen de hablar, especifíquenles. Pudieron haber dicho que no anden de revoltosos. No, le especificaron que dejaran de hablar en el nombre de Jesús. ¿Comprendes el poder que hay en el nombre de Jesucristo? Versículo 18. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron. Esta respuesta a mí me sacudió y se me quedó marcada en mi corazón. Y es una de las que yo creo que todo cristiano debe de tener, pero aplicarla cuando se debe de aplicar, hermano. Porque a veces queremos aplicarla para justificar nuestras fechorías, nuestros pecados, para justificarnos delante de las cosas incorrectas que hacemos, irrespetuosas que hacemos. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlos a Él. Pasa mucho en los trabajos también. Tenemos que ser bien sabios para aplicar las cosas en el trabajo. Porque si estamos predicando, mi hermano, en horas de trabajo, entonces digo, si lo podemos hacer, adelante, pero si nos reclaman, nosotros firmamos y nosotros, dice la palabra, que tenemos que sujetarnos a las autoridades de esta tierra. Un patrón es una autoridad. Si el patrón nos da oportunidad, más bien, si tú no descuidas el trabajo por el que te contrataron, adelante. Pero si tú estás descuidando el trabajo por el que te contrataron, por predicar la palabra de Dios, te van a correr. ¿Y cómo le vas a decir a Dios, ay Señor, me corrieron porque muchos podemos adjudicarlo? Ay no, Señor, me corrieron por andar predicando tu palabra. Ay, hijo mío, descuidabas tu trabajo. Bien puedes hacer las dos cosas, predicar y estar trabajando, porque un cristiano siempre nos van a exigir el máximo. Y en verdad deberíamos de ser ciudadanos modelos, trabajadores modelos. Si un jefe me regaña y me le pongo al brinco, todo depende, o sea, es que volvemos a lo mismo, el sentido común, las circunstancias pueden ser muchísimas, no podemos generalizar. Por eso hay que pedir sabiduría al Señor para poder nosotros saber y decirle, jefe, yo creo que está siendo injusto. ¿Por qué? Porque yo no lo hice. ¿Por qué? Porque es mi hora de comida. Creo que así como yo trabajo todo mi rato, cuando tengo mi hora de comida, tengo derecho a estar tranquilo comiendo sin que no se me diga nada, porque es mi hora de comida. O sea, situaciones por el estilo. Pero a veces mal aplicamos a nuestra conveniencia la palabra de Dios. Fácil, dile lo que dijo Pedro y Juan. Juzga a usted mismo si es preciso o mejor obedecerlo a usted antes que a Dios. ¿A poco no somos así? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, había algo que yo procuraba siempre, digo, la gloria es de Dios, mi hermano, era cumplir con mi trabajo, pero de repente estar predicando. Porque luego ellos mismos de repente se me acercaban, oye, espérate, ahí está el jefe. Y nos quedábamos así.
había otra chance, pero sin descuidar yo, porque tenía que estar yo atento que llegara la camioneta del aeropuerto para ver cuántos bajaban, equipajes y todo, y no descuidaba eso. Llegaba a la camioneta, iba a hacer mi trabajo, de repente había oportunidad, ¿y qué nos quedamos? Nos quedamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 20, ¿verdad? Y empezábamos a seguir, le das continuidad. Y si no había tiempo, a la salida. Ya me acordé de lo que me estabas preguntando. Mira, es esto y esto y lo otro. Seamos sabios, comportémonos como siervos de Dios. Entonces, la pregunta es, mi hermano, como dice el versículo 20, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y tú sí, mi hermano? ¿O también no puedes dejar de decir lo que oíste, lo que has visto? Versículo 21, ya para terminar. Las autoridades, ¿de dónde? De este mundo. Los amenazaron, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa a Dios por lo que había pasado. ¿Cómo hubiera sido si el Espíritu Santo no hubiera obrado ahí y no hubiera gente alabando a Dios? Sí, los hubieran aprisionado, los hubieran castigado y los hubieran dejado encarcelados. Pero ¿qué va a cuidar Dios? Donde Dios vea que se le alaba, ahí Dios va a manifestar su gloria. Ahí Dios va a hacer muchas cosas. ¿Pueden notar cómo la escritura en esta versión dice? O sea, así. Las autoridades los amenazaron, les dijeron tantas cosas, pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos porque toda la gente alababa. Donde la gente alabe a Dios, donde haya siervos alabando a Dios, ahí van a suceder muchas cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasarnos, mi hermano? ¿Por qué deberíamos de temerle al ser humano que solamente puede matarnos y ya, pero no puede tocar nuestra alma? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que perezcamos, hermano. Pero decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es predicar. Para mí el vivir es hablar con Dios. Para mí el vivir es anunciar las buenas nuevas de salvación. Para mí el vivir es hacer el bien a mi prójimo. Para mí el bien es, decía la hermana en su mensaje al principio, amar y perdonar a mi prójimo. Y tantas cosas que para mí el bien, para mí el vivir es, y si me muero, todo mejor. Voy a ir al lugar que en este mismo instante todo cristiano que está sentado en una iglesia cristiana debería anhelar: el reino de los cielos. Entonces, si eso llegara a pasar, nos hacen un favor, porque ya sabemos a dónde vamos, ya sabemos en dónde estaremos, ya sabemos en dónde despertaremos. ¿Miedo? No, al contrario. Es que si ves la luz, no te acerques. No, si ves la luz, acércate a la luz. Yo le decía a mi abuelita: si ves la luz, abuelita, acércate, ese es Cristo. Si ves al hombre de las vestiduras resplandecientes, ve, no tengas miedo, es Él. Porque si yo tuviera la oportunidad, iría corriendo a donde está el Maestro, porque todo lo que hago, vivo, pues desde que despierto hasta que voy otra vez a dormir, intento hacerlo para Cristo. Y lo que todo cristiano de veras, auténtico, genuino y verdadero quiere es estar ya con Cristo. Amén. Eso lo sabían Pedro y Juan. Por eso ellos no tenían miedo. El Espíritu Santo ya los había convencido de todo eso. Primero como teoría y ahora en su misma vida. Por eso ellos no tenían miedo que los dejaran en la cárcel, que los golpearan, que les hicieran algo. Ellos tenían que hablar de lo que tenían que hablar. ¿Por qué? No tenían plata, no tenían oro, pero lo que tenían, daban. En el nombre de Jesús, reciban las buenas nuevas de salvación. El que necesita sanidad, reciba la sanidad en el nombre de Jesús. El que necesita sustento, que reciba sustento en el nombre de Jesús. El que necesite paz, reciba paz en el nombre de Jesús. Porque es lo que tenemos nosotros los cristianos. Versículo 22. El hombre fue sanado de esta manera milagrosa y tenía más de 40 años. Un caso, ya dijimos, especial, en el cual Dios dijo: quiero lo más difícil para mostrar mi grande poder, que todo el mundo sepa quién soy yo, que yo soy el gran yo soy.
¿Por qué no te pones de pie y damos gracias a Dios por la palabra, mi hermano?